Bueno, vamos a continuar ahora con el sermón. Que Dios nos bendiga con su palabra. Será predicado el sermón en Éxodo 34, los versículos 5 al 9. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Señor, mediante tu palabra pedimos que nos fortalezcas y que nos animes y que nos alimentes y nos llenes de tu paz. En el nombre de Cristo. Amén. Los muchachos del 5º grado estaban afuera jugando en el recreo, recess time, ¿ok? Y estaban jugando y el niño más grande de la clase empezó a insultar a otro niño más chiquito, ¿no? Y empezó a pegarle. ¡Pum! Y le dio y lo estaba lastimando. Y luego esto formó un escándalo y los demás niños estaban gritando, déjenlo en paz, déjenlo en paz. El bully, él siguió dándole. ¡Pum! Pero luego el director de la escuela, que estaba afuera, vio el bullo y escuchó el bullo y se acercó caminando a ver qué onda, qué estaba pasando allí, ¿verdad? Entonces los amigos del grande que lo estaba pegando, los amigos, mira, el director viene, rápido, lárgate de aquí, lárgate, pues, huye, corre. Y cuando vio el director, pues, se fue corriendo, pues, lo menos que quería fue que cacharlo, pues, él sabía, pues, él es severo, él es estricto, el director, y me va a castigar, posiblemente me expulse de la escuela. Y se fue corriendo. Vio la autoridad, pues se fue. Era noche y el hombre maleante miró su presa, una mujer que caminaba sola con su bolsa, una mujer mayor. Esperó hasta que llegó a un área oscura y pues atacó, asaltó a la mujer, sacó una navaja y le dijo, dame la bolsa. Y la señora le entró un pánico y empezó a gritar con todas sus fuerzas y no le entregó la bolsa, ¿verdad? Entonces el hombre empujó a la mujer, ¿verdad? Y trató de quitarle, pero los gritos de la mujer llamaron la atención a un policía que andaba por ahí, un oficial y un bueno también. Y él cuando vio, estaba pasando, empezó y dijo, para, alto, manos al, suelta a la señora. Y el hombre, pues ya él se asustó, pues apenas había salido del bote, de la cárcel, y él no quería regresar por nada del mundo, ¿verdad? Entonces, él, ¿qué hizo? Se fue corriendo a las sombras para escaparse. Pues, vio la autoridad y pues se fue, ¿no? Pues los dos casos que les escribí, pues 2 personas estaban haciendo algo malo y fueron enfrentados con la autoridad, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Huyeron, ¿verdad? Corrieron. ¿Por qué? Pues temían el castigo. La verdad es que es una reacción lógica, ¿no? Cuando uno que está haciendo mal, luego está enfrentado con la autoridad. Vamos a hablar espiritualmente. Hay una autoridad que está por encima de todas las autoridades y poderes terrenales. ¿Y quién es? El único Dios que existe. Él es el juez de toda la humanidad. Todos los seres humanos somos responsables a Él por nuestra vida y el comportamiento. Y hay un día cuando nos va a juzgar. Nuestra eternidad está en las manos del juez, que es el único Dios que existe. Y tenemos que un día responder a Él. ¿Qué pasa cuando un ser humano peca contra la autoridad, que es Dios? Y Dios es estricto, justo, y Él castiga el malhechor. La historia que nos toca se trata de personas que habían pecado contra el juez de jueces, el único Dios que existe. Estamos hablando de los israelitas. Voy a hablar un poco de la situación. Los israelitas eran el pueblo escogido de Dios y especial de Dios antes de Cristo. Bueno, ellos por años, por cientos de años, los israelitas estaban sufriendo mucho como esclavos en el país de Egipto, siendo maltratados y oprimidos. Y por años ellos rogaban a Dios, les suplicaban a Dios que Él los ayudara y los rescatara. Y Dios en amor respondió. Y con mano poderosa y con mucho amor hacia los israelitas, Él los rescató de la esclavitud.
Pasaron por encima, por el Mar Rojo en tierra seca, y ya estaban sanos y salvos. Dios les demostró su amor, estaban bien. Y luego estaban en el desierto y Dios los seguía amando. Les daba comida del cielo, maná. Hacía agua brotar de rocas, ¿verdad? O sea, Dios ahí estaba proveyendo para ellos, cuidándolos, protegiéndolos. Y Dios los llevó al pie de una montaña. Y le dijo, Moisés, el líder de ellos, súbete a la montaña, pues te voy a hablar contigo, te voy a enseñar mi palabra y te voy a entregar mis mandamientos para ti y para la gente. Entonces Moisés se subió a la montaña y estaba ya 40 días allá en la montaña, hablando con Dios, aprendiendo de Dios, escribiendo sus mandamientos. Y los israelitas abajo se impacientaron y se pusieron a pensar, pues, ¿dónde está Moisés? Dios nos ha abandonado. Moisés nos ha abandonado. Pues parece que no tenemos Dios. Entonces ellos sacaron sus joyas de oro y entregaron sus joyas a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Y luego, mira, aquí están nuestras joyas. Pues derrite por favor el oro y que está allí, haznos un Dios, haznos un ídolo. Entonces Aarón lo hizo. Derritió todo el oro, las joyas, y de ese oro que se había derretido, él formó un becerro de oro que era ya su estatua, su ídolo. Entonces la gente, pues ellos declararon, este becerro de oro es nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto, y empezaron a adorarlo. Y fue tan absurda la adoración de los israelitas a esta estatua de oro, que gente de otras naciones que estaba observando a los israelitas, pues se rieron de ellos, porque estaban adorando a este becerro de oro de maneras repugnantes, vergonzosas, bailando y haciendo cosas sexualmente, también inmoralidades. Era absurdo y ridículo. Y las otras naciones que ni creían en Dios estaban, míralos, están locos. Bueno, Moisés se bajó de la montaña, escuchó el bullo ya abajo y se enojó tanto cuando vio la idolatría. Rompieron el primer mandamiento que dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Ellos pusieron otro Dios. Cuando Moisés vio eso, se enojó tanto que tenían 2 piedras en las que Dios había escrito los mandamientos. ¿Y sabe lo que hizo con ellos? ¡Pum! Rompió las piedras. Y les dijo, mira, ustedes han pecado contra Dios y Él ha visto su pecado y Él está enojado con ustedes. Moisés les dijo, vamos a escuchar las palabras que Dios le había dicho a Moisés. Escuchen, el Señor dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometía a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y ebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Escucha lo que dice Dios a ellos. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Dios estaba enojado cuando vio esta idolatría. Cuando los israelitas oyeron esas palabras tan demoladeras, se vistieron de luto y nadie volvió a ponerse sus adornos, pues el Señor había dicho a Moisés, di a los israelitas que son un pueblo terco, que ni aun por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Entonces los israelitas fueron cachados con las manos en la masa. Ellos ni pudieron obedecer el primer mandamiento. Tan pronto, solo después de 40 días, rechazaron a Dios y adoraron a una estatua de oro. Y Dios los vio, y Dios castiga el pecado. Y Dios no castiga con una palmada livianita, ¿verdad? Una palma de mano, no con un solo.
tirón de orejas, no. Él no castiga a Dios con 15 años en la cárcel, ni vida perpetua en la cárcel. ¿Qué castiga Dios? Castiga con la muerte y la condenación eterna. Y los israelitas merecieron este castigo. Sin duda, habían pecado contra Dios. Y Dios vio su pecado. Entonces, ¿qué iban a hacer los israelitas? Ellos habían pecado, eran culpables, merecieron el castigo. Dios estaba enojado. ¿Qué iban a hacer? Pues uno pensaría que huirían, ¿verdad? Que fueran a huir, correr, igual como el muchacho de quinto año, en el quinto grado que estaba pegando al otro, ¿verdad? Cuando vio el director, ¿qué hizo? ¡Uf! Se fue. Uno pensaría que los israelitas habrían hecho lo mismo, ¿verdad? O como el maleante que estaba asaltando a la mujer y vio a la policía, ¿qué hizo? Corrió, huyó. Uno pensaría que los israelitas hubieran hecho lo mismo. Pues habían pecado. Imagínate, adorando esa estatua y llega Moisés. Dice, Dios lo ha visto. ¿Qué andan haciendo? Dios está enojado. ¿Merecen su castigo? ¿Qué iban a hacer los israelitas? ¿Huir de Dios? ¿Correr lejos? Y nosotros, es fácil leer esta historia y decir, ay, juzgar a ellos. Sí, tontos, mensos. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron rechazar a Dios así? Pero nosotros somos mejores. Ha habido momentos en nuestras vidas cuando hemos puesto otras personas o otras cosas antes de Dios y su palabra. Claro. Ha habido tiempos cuando el trabajo, la carrera, un pasatiempo, un deporte, la salud, nuestros cuerpos han llegado a ser más importantes que Dios y su palabra. Estaríamos mintiendo si dijéramos que nunca. Ha habido momentos cuando una relación con una persona o querer una relación con una persona ha llegado a ser más importante que Dios o ha pasado a Dios en nuestra lista de prioridades. Claro que sí. La verdad es que hemos pecado también contra el primer mandamiento. Hemos también adorado nuestros becerros de oro, mis hermanos. Hemos tenido también nuestros becerros de oro. La verdad es que hemos roto cada uno de los mandamientos de Dios. Si no con acciones, entonces con pensamientos. Y Dios ha visto los pecados, igual como los israelitas. Dios ha visto nuestros pecados. Somos responsables a Dios. Dios es el juez, es la autoridad y un día nos va a juzgar. ¿Y qué merecemos de Dios? ¿Una palmada en la mano nada más? ¿Qué merecemos? La muerte y la condenación eterna, igual como los demás humanos en el mundo. Pues, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Correr de Dios? ¿Huirnos de Él? Como hizo el muchacho, el bully que estaba pegando y llegó el director. O como hizo el maleante cuando vio al policía y estaba asaltando a la mujer. Se fue. ¿Vamos a hacer lo mismo? Mira, hay gente en este mundo que trata de correr de Dios, de huir de Dios. Hay personas que tienen mucho miedo de morir porque temen este castigo, este juicio. Entonces gastan todos sus recursos para evitar la muerte. Hay personas que simplemente no piensan mucho en Dios y en la religión, no quieren pensar en esas cosas, en la religión. Creen que a lo mejor Dios no existe. Tratan de convencerse de que Dios no existe y que no habrá juicio y que no habrá un castigo. Están tratando de correr de Dios, de huir de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Vamos a volver a la historia. Interesante. Moisés, el líder de ellos, hizo algo curioso, interesante e inesperado. La mera verdad. Hizo algo increíble. Tenemos que recordar, los israelitas estaban adorando una estatua. Dios los vio. Dios los amenazó con castigo. Les dijo que estaba enojado con ellos. Y vamos a ver lo que hizo Moisés aquí. Algo increíble. Y dice la palabra.
con gran rapidez, Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Luego dijo, Señor, si me he ganado tu favor, quédate en medio de nosotros. Este es un pueblo de dura cerviz. Así que perdona nuestra maldad y nuestro pecado y recíbenos como tu pueblo. Esto es algo increíble. La Biblia dice que con gran rapidez, o sea, corriendo, apurándose, Moisés fue no para correr de Dios y huir de él, sino fue hacia Dios, corrió a Dios. ¿Qué? Habían pecado. Sería como si el bully que estaba pegando al otro en el recess, al otro, cuando llega el director, va, hola, ¿cómo está? Y va corriendo, oye, fui yo. Sería como el maleante diría, oh, policía, aquí me entrego, corriendo a la policía, mira, un abrazo, estaba pecando, arréstame. No lo haría, ¿verdad? Se va lejos. Aquí está Moisés, junto con los israelitas, habían pecado contra Dios, estaban adorando a una estatua de formas repugnantes. ¿Y qué hace Dios? Dios dice, no puedo andar con ellos, podría destruir Dios. Moisés va corriendo a Dios. ¿Por qué? Si eran culpables, si habían pecado, si Dios castiga el pecado. Porque hay otro lado de Dios. Hay otro lado de Dios. Dios es justo y exige justicia y es perfecto y exige perfección. Va a castigar, Él va a juzgar. Es cierto, pero hay otro lado de Dios. Hay otro lado de Dios. Es que, curiosamente, Moisés le había pedido un favor a Dios. Antes, él dijo, Dios, mira, yo quiero conocerte más. Quiero saber más de ti, Dios. Quiero verte, quiero ver tu gloria, Dios, por favor. Entonces Dios le dijo, está bien, Moisés, te voy a enseñar mi gloria. Vas a aprender más de mí y vas a conocerme más. Y vamos a escuchar entonces lo que Dios le enseñó a Moisés de él. Dice, ok, yo quiero, tú quieres conocerme más. Aquí va. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la maldad y la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, dice la palabra. Pues, mis hermanos y hermanas, con razón Moisés apuradamente fue corriendo a Dios. Si Dios es compasivo. ¿Sabe lo que significa la palabra compasivo? Dice, el Señor es Señor compasivo. Compasivo, si yo tengo compasión, miro los sufrimientos y el dolor de otro y estoy movido a actuar, a ayudar. Si es Dios. Mira los sufrimientos y el dolor y es movido a actuar, a ayudar. Con razón, Moisés fue corriendo a Dios. Yo corro a un Dios. Yo me apuro para correr a un Dios, a este tipo de Dios. Y Dios es misericordioso, dice la palabra. Misericordioso significa que un ser superior mira con agrado a un inferior, específicamente no dándole el castigo que merece. Esa es misericordia. Entonces el criminal que merece un castigo no le da el castigo. Pues con razón Moisés fue corriendo, ¿verdad? A él. Yo voy corriendo también a ese tipo de Dios, misericordioso. Es un Dios que dice la palabra, lento para la ira. Mira, la verdad es que nosotros
todos los seres humanos. Le damos muchos motivos a Dios para estar enojado con nosotros, porque pecamos mucho. Mis hermanos, pecamos mucho. Pero ¿qué dice? Lento para la ira, es paciente con nosotros. No se enoja fácilmente con nosotros. ¿Y sabe lo que hizo con su ira? Dirigió su ira y su enojo en su Hijo Jesús en la cruz, para no dirigir su enojo a nosotros. Con razón Moisés fue corriendo a este tipo de... Yo voy también corriendo. Yo busco a ese Dios. Dios es grande en amor. Grande en amor. Dios ama a sus enemigos. Ama a la gente que rebela contra Él. Ama a los pecadores. Tanto amor tiene. Más que podemos imaginar, ¿verdad? Dios ama y provee, ama y cuida. En su amor protege a la gente, les da el pan de cada día a la gente. Pero el amor, la manifestación más grande del amor, pues ¿qué hizo? Dio su vida por nosotros. Yo voy corriendo a este tipo de Dios. Un Dios de amor. Es grande en fidelidad, es fiel. Dios es fiel. Nunca ha hecho mentiras. Siempre cumple sus promesas. Cumple sus promesas de salvación, de protección, de cuidado. Yo voy corriendo a un Dios fiel, que no me va a echar mentiras, que siempre va a cumplir su palabra a mí. Vamos corriendo a Él, apuradamente vamos a Él. Dice que es un Dios que perdona la rebelión, la maldad y el pecado. Somos rebeldes a veces, somos malos, hemos pecado mucho, pero ¿qué hace Dios? Dios perdona el pecado, limpia el pecado, borra la culpa, nos justifica, nos declara inocentes por el sacrificio de Cristo, nos perdona. Vamos corriendo a este tipo de Dios. Con razón Moisés fue él. Yo voy también a ese tipo de Dios. Un Dios perfecto. Un Dios de amor. Un Dios que limpia. ¿Quién no, verdad? Mira, mis hermanos. La verdad es que somos pecadores. ¿Ok? Somos responsables a Dios. Si tú mueres mañana, vas a estar allí. Dios va a determinar tu eternidad. Dios es el juez, es tu juez. Tú has pecado, tú mereces la condenación eterna, yo también. Lo más lógico sería huir de Dios. Mira, ¿qué hicieron los primeros pecadores, Adán y Eva? ¿Qué trataron de hacer? Huir de Dios. ¿Sí? Esconderse. ¿Sí? Correr de Dios. Pero Moisés no lo hizo porque había aprendido algo de Dios. Tampoco lo hagas tú. Tienes que recordar cómo es tu Dios contigo. ¿Okay? Porque nunca te olvides que Dios es compasivo contigo también. Él mira tu dolor, Él mira tus sufrimientos y Él es movido a actuar para ayudarte. Nunca te olvides. Ve corriendo a Él. Búscalo. Ora a Él. Confía en Él. Y Dios es misericordioso contigo. Él ha tenido misericordia de ti. ¿Okay? Acuérdate de lo que significa misericordia. Que un ser superior mira a un inferior y le da su favor. Y no le da su castigo merecido. Dios te ha mirado a ti y en vez de darte tu merecido, te da bendiciones. Porque es misericordioso contigo. Ve corriendo a Él. Confía en Él. Apúrate para ir a Él. Siempre. Y Dios es lento para la ira. Si examina tu vida, reconoces que, tienes que reconocer de que diario provocas a Dios, haces cosas para provocar la ira de Dios, porque pecas contra Él. Sin embargo, te ama. Todavía te ama, porque es paciente contigo. No te rechaza. Te sigue amando. Y Dios es grande en amor. Te ama. Y tú eras su enemigo y aún así te amó.
Te amó antes de la creación del mundo. Ya te conocía y te amó antes de la creación del mundo. Y te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él te demuestra su amor a ti diario. Comiste hoy porque Dios te ama. Llegaste aquí en carro. Trabajaste hoy o en las entre semana porque Dios te ama y te da el pan de cada día. Y Dios te protege, te cuida porque te ama. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios? Así te ama y extendió sus brazos y murió en una cruz. Así te ama Dios. Ve corriendo a Dios. Búscalo, cree en Él, confía en Él. Apúrate para ir a Dios siempre. Porque Dios es grande en fidelidad. Mira, Dios es fiel a ti. Nunca te ha mentido. Siempre te ha cumplido todo. Cada promesa que te ha hecho, la ha cumplido. Y Dios no te ha hecho unas cuantas promesas. Te ha hecho un chorro, un montón de promesas. Mira, te ha prometido siempre proveer para todas tus necesidades. Dios te da esta promesa. Te ha prometido siempre protegerte. Te ha prometido siempre cuidarte. Te ha prometido siempre obrar todo en tu vida para tu bien. Ha prometido Dios siempre escuchar tus oraciones. Ha prometido Dios a ti siempre contestar tus oraciones para tu bien, según su santa voluntad. Ha prometido a Dios a ti a perdonarte cuando te arrepientes. Y te ha prometido la vida eterna si crees en Él. Y ha prometido un día venir de nuevo, resucitar tu cuerpo y llevarte al cielo. Una promesa que te ha hecho. ¿Tú crees que lo va a cumplir? Claro, porque Él es grande en fidelidad, es fiel. Y siempre ha sido fiel contigo también. Y es un Dios que te ha perdonado tu rebelión, tu maldad y el pecado. Te ha perdonado todo por Cristo. Ha borrado tu culpa. Ha limpiado tu alma en la sangre de Jesús. Mira, te ha perdonado todo, te ha limpiado. Eso significa vida eterna para ti. Búscalo. Corre a Él. Apúrate. No demoras. Siempre cree en Él, siempre confía en Él. Ora, acúdete a Él. Vive bajo sus alas. Corre como Moisés. Mira, Moisés, ¿qué hizo? Pues la Biblia dice con gran rapidez fue a Dios. Mira. Por toda la vida hazlo. En las buenas y en las malas, en las subidas y en las bajadas. Cuando estás contento y alegre y cuando estás triste. Cuando estás de buena salud y cuando estás enfermo. Cuando las noticias son buenas del doctor y cuando las noticias no son tan buenas del doctor. Cuando tienes éxito y cuando fracasas. Cuando te sientes culpable, cuando te caes en pecado. Siempre, todas las mañanas, todas las noches, todo el día, todo el tiempo, por toda la vida, siempre tú corre a Dios. Cree en Él, confía en Él, ve a Él en su palabra. Apúrate siempre a los brazos de Cristo. ¿Cómo no si es este tipo de Dios? El Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Amén.